sin perder más tiempo, vamos a continuar con lo que sigue. Así como está, incline su rostro y vamos a hacer una oración para continuar y que el tiempo no nos cache. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por todo lo que se ha llevado a cabo, Señor, aquí en tu casa. Gracias por cada familia aquí representada, Señor. Ahora vamos a entrar a la parte final, Señor. Tu palabra, Señor, nos ponemos en tus manos. Que vengas tú, Señor, y que esa palabra que ya hemos leído, que ya hemos escuchado, Señor, que venga y traiga una vez más bendición a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestros hogares, Padre. Que donde quiera que vayamos, Señor, tu palabra, Señor, bendiga, Señor, nuestros caminos, nuestros pasos, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y a ti te damos la honra y te damos la gloria, porque son tuyas y tú te las mereces. Amén y amén. Si quiere abrir su Biblia ahí en el libro de Mateo, capítulo 16. Versículos del 13 al 19. Es la cita que traigo en esta tarde. Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. Si lo tiene allí, sígame con su vista, y si no, pues escuche, yo se la voy a estar leyendo. Dice así en el nombre del Padre. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El tema que traigo en esta tarde, hermanos, es, ahí está en la pantalla como usted lo puede mirar, el Dios eterno. Y escogí este tema del Dios eterno, hermanos, porque la iglesia sirve a un Dios eterno y todo lo que Él ofrece a la iglesia tiene que ver con la eternidad. Dios no está preocupado, hermanos, con que si se preocupe, le duele que usted y yo suframos por enfermedades, por problemas, por lo que sea, pero Él está más enfocado en enseñarnos y tratar de poner en nuestra mente y en nuestro corazón cosas que tienen que ver con lo eterno. El título que traigo en esta tarde, hermanos, es una revelación divina. Y escogí este título, hermanos, porque una revelación divina solamente la puede hacer un Dios eterno, y la cual es dada con propósitos eternos. Entrando ahí al punto número 1, hermanos, basado en la escritura que leímos, el punto número 1 empieza ahí con Jesús haciendo una pregunta de Jesús, diciendo a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahí en la cita que leímos en el capítulo 16 de Mateo, los versículos 13, dice la palabra que Jesús, hermano, iba entrando a la región de Cesarea de Filipo. Yo no sé si estarían en una orilla de la ciudad esa, o pueblo, o aldea, lo que sea, o si estarían en el centro. La cosa es que Jesús estaba a solas con sus discípulos. Y ahí ese punto número 1, una pregunta de Jesús. Él, teniendo allá a sus discípulos, les pregunta, les dice: oigan, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El inciso A dice: Jesús sabía la opinión de los hombres acerca del Hijo del Hombre. Ahí en el versículo 13 fue donde les hizo la pregunta. Y claro que Jesús sabía lo que los hombres, lo que la gente pensaba de Él.
Pero esta es una de las ocasiones cuando Jesús como Dios, Jesús como hombre, por alguna razón, Él quería escuchar lo que aquellos hombres que le seguían iban a contestarle de esta pregunta. Y Jesús de esta manera empieza una plática con sus discípulos, una plática que quedaría registrada en la palabra de Dios por los acontecimientos que la rodearon. Y esta plática que tenía Jesús con sus discípulos iba a marcar la diferencia entre dos tipos de opiniones. Uno, la opinión de la gente que no lo seguía, y dos, la opinión de sus discípulos. Tenía que haber una diferencia entre esas dos opiniones. Tenía que haber una diferencia entre la gente que no le seguía y aquellos 12 discípulos que iban todo el tiempo siguiéndole a Él. Y vaya que sí hubo una diferencia. Hoy en día, hermanos, tiene que seguir habiendo una diferencia entre la opinión de la gente que no sirve a Jesús y los que sí la servimos. Hoy en día tiene que haber una opinión entre lo que la gente de afuera piensa de Jesús y lo que usted y yo decimos de Jesús. Inciso B dice: Jesús quería escuchar la opinión de los hombres acerca del Hijo del Hombre. El inciso A, mire lo que decía. Allí Jesús sabía. Y ahora en el inciso B, Jesús quería escuchar. Jesús quería escuchar lo que aquellos hombres, aquel grupo que lo seguía, le iba a decir de la opinión que aquella gente que los rodeaba, que a veces estaban entre la multitud, tenían acerca del Hijo del Hombre. ¿Y sabe qué? Tristemente yo me imagino que Jesús se ha de ver afligido un poco. Tristemente, hermanos, la respuesta que le dieron aquellos hombres, aquel grupo de hombres que lo seguía, no fue una opinión, no fue una respuesta muy positiva, porque fue una opinión errónea la que tenía aquella gente acerca de Jesús, como se los leía allí. Unos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, Jeremías o algunos de los profetas. Eso era lo que estaba escuchando Jesús, que le contestaron a aquel grupo que lo seguía acerca de lo que la gente de afuera pensaba acerca del Hijo del Hombre. Y ahí está Jesús escuchando lo que la gente pensaba de Él. ¿Qué pensamientos cruzarían en la mente de Jesús? No sabemos, pero Él estaba escuchando lo que la gente decía y opinaba acerca de Él. Tristemente, hermanos, aquella gente no reconocía que Él era el único medio, el único Dios que había estado dispuesto para perdonar nuestros pecados, los pecados del ser humano. Ellos no querían reconocer que Él era quien Él les decía que era. Aquel que venía a anunciar las buenas nuevas de salvación, el perdón de los pecados para el arrepentimiento y la salvación del ser humano. Tristemente, la condición del mundo hoy en día sigue teniendo esa misma errónea opinión, hermanos. Una opinión errónea acerca de Jesús. Siguen sin querer reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Siguen sin querer reconocer que Él es el único que perdona pecados, que Él es el único medio de salvación del castigo eterno. No porque yo lo diga, no porque usted se lo diga a la gente, la palabra de Dios nos lo dice en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero gracias a Dios, hermanos, por usted y por mí, que un día a Él le plació darnos una revelación, hacernos la revelación de que Jesús era el único medio de salvación. Y ahora aquí estamos en la casa de Dios, y por eso le adoramos y por eso le servimos. Hoy ya se le olvidó cuando Dios
vino y trajo a aquella persona enfrente de usted a que le diera el evangelio y que Dios le revelara que Jesús era el único medio por donde usted podía llegar a la presencia de Dios y librarse del castigo del pecado. Eso no se nos va a olvidar nunca, hermanos. Eso lo vamos a tener siempre presentes. Y sabe qué, hermanos, esa revelación de que nos hizo Dios, de que Jesús era su Hijo, era el único medio, hermanos, nos motiva, nos da fuerzas para seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El reloj dice 0, pero no se la creo así. Punto número 2, hermanos, ahí se lo ponen en sus pantallas. Vamos a seguir ahí con la escritura que le leí. Punto número 2, sigue, hermanos, ahí en la lectura que le leí, en el versículo 15, hermanos. Give him 18. Él les dice, ¿y vosotros a quién? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Punto número 2 dice, una pregunta de Jesús. Continúa el punto número 2 con otra pregunta de Jesús. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Jesús, una vez más, Jesús ya sabía quién era para los discípulos, hermano. Pero por alguna razón, por algún motivo, Jesús quería escucharlo, hermano. Claro que Jesús sabía lo que los discípulos pensaban de él. Y aquí Jesús con esta pregunta, hermanos, aquella plática que comenzó en el versículo 13, ahora investigando de lo que la gente opinaba de él, ahora aquí Jesús se va haciéndola un poquito más personal y ahora se alejó de la gente y ahora teniendo ahí a su grupo ahí a un lado, les dijo, ¿y ustedes quién decís que soy yo? Jesús le está haciendo un poquito más personal. Ahora Jesús quería que los discípulos miraran que Él estaba interesado en saber, en darse cuenta qué clase de relación tenía Él con ellos. Tratando de averiguar o establecer una relación más íntima con sus discípulos. Porque sus discípulos hasta este momento no tenían la libertad de expresar lo que Jesús era para la mayoría de ellos. Ellos lo seguían y le servían, pero aparte de Juan, que era el que se le acurrucaba, aparte de Juan, que era el que más romántico se ponía con Jesús, los demás, la mayoría de ellos tenían problemas para expresar lo que ellos sentían por Jesús. Y Jesús sabía que ellos necesitaban soltarse y tener esa libertad para poder expresarle a Él lo que Él era para ellos. Esto es algo muy importante en la vida del cristiano. La iglesia hoy en día, hermanos, todavía está un poco corta en cuanto a una relación íntima con Jesús. Nos cuesta expresar lo que sentimos por Él. Nos cuesta expresarle a Él lo que Él es para nosotros. Nos cuesta venir y reunirnos en el lugar que Él dispuso para que usted y yo viniéramos y con libertad pudiéramos expresarle a Él lo que Él es para usted y para mí. Nos cuesta invertir tiempo en las cosas de Él. Y todas esas son cosas que en una relación íntima no pueden faltar. Hay personajes en la Biblia que ojalá la iglesia fuera, usted y yo fuéramos como ellos. Y claro que a Jesús le agradaría que fuéramos como el salmista, que no reparaba para expresar lo que él sentía por Dios. Por ejemplo, en el Salmo 7:1, el salmista dice: Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Y luego en el Salmo 18:2, mire lo que dice: Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío,
fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El salmista no reparaba, hermanos, en expresar lo que él sentía por el Señor. Y Jesús, me imagino que él deseaba y sigue deseando, hermanos, que usted y yo fuéramos como el salmista, que pudiéramos estar aquí en la casa de Dios y que no nos quieran aventar el micrófono, porque no, alabamos a Dios, hermano. Luego en el Salmo 103 sigue el salmista diciendo: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Son escrituras, hermanos, que a veces nos inspiran a desear ser como estos hombres que hicieron esas hazañas delante de Dios, hermano. Hoy en día expresarle a Dios lo que uno siente cuesta más. Es un poco más difícil mirarlo en las iglesias, hermano. Así que, hermanos, personalmente nos conviene invertir más de todo en nuestra relación con Dios. Tiempo, oración, ayuno, estar en la casa de Dios. Es solamente un bien para nosotros. Dios no se va a beneficiar en nada, hermanos. Él va a seguir siendo Dios. Inciso B del punto número 2. Jesús quería escuchar la opinión de sus discípulos. En el A decía: Jesús sabía la opinión de sus discípulos. Ahora ahí en el inciso B, Jesús quería escuchar la opinión de sus discípulos. Versículo 15. Luego el 16, mire lo que dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A Jesús le gustaba escuchar a sus discípulos, hermanos. A Jesús le gusta escuchar a su pueblo, a sus hijos, hermanos. Si no, Él no les hubiera preguntado. Lo que ellos contestaran sería el fruto de lo que Él les había enseñado hasta ese día, hermanos. Recuerde que para este tiempo ya ellos llevaban un tiempo con Él. Sería la clase de relación que tenían con Él. Qué reto para los discípulos, hermanos, que ahora Jesús enfrente de Él le dice: a ver, ahí están los dos, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Después de seguirlo a Él, hermanos, después de pasar mucho tiempo con Él, después de escuchar lo que Él enseñaba, de mirar lo que Él hacía, ahora era el tiempo de expresarle a Él lo que habían recibido de Él, hermano, en ese tiempo. Pero llega la intervención divina, hermanos, llega aquella unción, llega aquel poder, aquella fuerza de allá del cielo y toma los labios de Pedro, hermanos, y le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Déselo fuerte, porque hasta el día de hoy Él sigue siendo así. Y hasta el día de hoy Él, eso es lo que es para usted y para mí. Nosotros también, hermanos, a veces ha habido o habrá situaciones donde Dios quiere que nosotros expresemos lo que hemos adquirido en el tiempo que tenemos sirviéndole, hermano. Puede haber personas que tienen aquí un par de meses, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años o más, pero seguramente que algo hemos adquirido y Dios quiere que eso que usted y yo hemos adquirido, cuando estemos aquí en la casa de Dios y cuando salgamos allá afuera, hermanos, se lo digamos, se lo demostremos. Sabe que yo estaba buscando más cosas para meterle aquí en medio. Buscaba comentarios, buscaba poemas y cosas así. Pero me acordé que era domingo y dije: no se vale. Voy a quedar mucho ahí. Sí, ahí vamos. Punto número 3, hermanos. Una afirmación de Jesús de una revelación divina.
versículo 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, el inciso A, Pedro recibe una revelación divina de Dios. Ahí en el versículo 16 y 17, se los acabo de leer. Ahora, el punto dice: una afirmación de Jesús de una revelación divina. Fácilmente pudieran, o los demás discípulos pudieran haber pensado: Pedro, así como es de aventado, así como es de sinvergüenza, bueno, no sinvergüenza, no, a veces era atrevido. Fácilmente podía haber sido una reacción de Pedro, era lo que pudieran haber pensado sus compañeros. Pero Jesús lo aclaró, hermanos. Jesús les respondió y le dijo: Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre. Hermanos, esta expresión de Pedro era una frase que traía poder. Era una frase que traía autoridad de lo alto, porque de allá venía. Autoridad para establecer esa gran verdad que expresó Pedro, que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Poder para dar libertad, poder para cambiar vidas. Y sabe que hasta el día de hoy, esa revelación divina que recibió Pedro, esa frase sigue teniendo poder para hacer que el ser humano que esté dispuesto reconozca que Jesús es Dios mismo, hermano. Que Jesús es el Salvador del hombre, que tiene toda la carga del pecado, hermanos. Estamos en el punto número 3. Una afirmación de Jesús de una revelación divina. Inciso B. Pedro es llamado bienaventurado por Jesús. Ahí en el versículo 17, Jesús le dice: dichoso, feliz eres tú, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. No fue idea tuya, ni idea que te enseñó una institución académica. Es una revelación que se te dio de lo alto. Pedro, hermanos, estaba siendo elogiado por Jesús. Eres bienaventurado porque recibiste una revelación del Dios eterno. ¿Quién no querría ser Pedro en esos momentos, hermano? Me imagino que cuando Jesús expresó esto, los otros discípulos se quedaron con la boca abierta, dando a entender o desengañándose de ellos mismos que no era una reacción de Pedro. Ahora Jesús les está diciendo que fue una revelación divina que Pedro recibió de allá de lo alto. Así es que me imagino que ellos querían ser Pedro en ese momento. Pero déjeme decirle una cosa: una revelación divina como la que recibió Pedro no llega nada más porque sí. Pedro ya hacía tiempo que ha dejado su oficio para seguir a Jesús. Pedro pasaba tiempo con Jesús, hermano. A Pedro ya le había costado esfuerzo, le había costado mucho trabajo llegar al lugar donde estaba siendo elogiado por Jesús, donde sus compañeros a lo mejor deseaban ser Pedro. Porque Jesús, el Hijo del Dios viviente, estaba exaltando aquel acontecimiento que estaba llevándose a cabo en Pedro. La iglesia de hoy en día, hermanos, si queremos que Dios nos dé revelaciones, las cuales son buenísimas para la salud de la iglesia, para la salud del cristiano, pues necesitamos invertir en las cosas de Dios. Como le decía, a Pedro ya le había costado. Yo me imagino que si se llegaba un fin de semana largo, Pedro no se iba a acampar, Pedro no se iba a pasear. Y no iba a decir: ay, que los demás sigan a Jesús. No, Pedro no hacía eso, hermano.
Si terminaba su día cansado, no dejaba de seguir a Jesús. Él de todas maneras ahí estaba. Y hoy en día, ¿qué pasa? Agarramos el teléfono, llegamos a la casa a las 5, bien cansados y bien fácil que agarramos el teléfono y un mensaje, no nos preocupamos ni de llamar. Pastor, acabo de llegar a la casa, llegué bien cansado, lo siento mucho, no voy a poder llegar al servicio. Pedro no hacía eso. Pedro, me imagino que ni se bañaba y así se iba a seguir a Jesús. Aún en su día más cansado. Pero ahora que está Pedro siendo elogiado por Jesús, diciéndole que había recibido una revelación divina de parte de Dios, hermano. Qué privilegio para Pedro. Pero Pedro había pagado el precio, hermano. De igual manera, usted y yo, hermanos, la iglesia, si quiere recibir revelaciones de parte de Dios, hay que invertir de todo en las cosas de Dios, hermanos. Tiempo, sacrificio, todo lo que se pueda invertir, hermanos, nos conviene a usted y a mí. Mire, le voy a decir una cosa. Aquí nosotros estamos en Estados Unidos y usted y yo podemos hacer lo que nos plazca. Y aún delante de Dios, Dios aquí nos tiene, pero Él nos tiene aquí diciendo: mi hijo, tú haz lo que tú quieras. Yo nada más te pongo tu derecha y tu izquierda, tú escoge. Yo admiro gente que pone que anda en China, que anda en Inglaterra, que anda en Europa, que anda en diferentes lugares, hermano. Y también conozco hermanos que nunca salen, hermanos, pero que todo el tiempo están en la casa de Dios. ¿Sabe qué? Mis respetos para esas personas. Porque usted puede ir a China, usted puede ir a Europa, puede ir a donde quiera, pero eso no se lo va a llevar al cielo, hermanos. Y cada vez que usted venga a la casa de Dios, eso sí le va a dar consecuencias allá en el cielo, hermanos. Consecuencias buenas. Y aquí en la tierra puede ser que por esas cosas usted y yo seamos elegidos para que Dios nos dé una revelación divina. Inciso C, para terminar, en el punto número 3. Pedro recibió un cambio de vida con esta revelación divina. Versículos 18 y 19, miren lo que dicen: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pedro, hermanos, le cambió la vida a esta revelación. Cuando el tiempo se llegó, el cumplimiento del tiempo vino, hermanos, lo que Jesús le dijo en esa revelación que recibió Pedro cambió su vida, hermanos. A Pedro, hermanos, luego vemos en el libro de los Hechos, hermanos, cuando después del día de Pentecostés se levanta Pedro delante de aquella multitud, hermanos, y da su primer mensaje. Dice en Hechos 2, 38 al 41, se lo voy a leer. Mire, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Dice, fíjense lo que dice el 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. A ti te daré las llaves del reino, le dijo Jesús. Cuando le dijo: Pedro, feliz eres, bienaventurado eres. Y ahora aquí en el libro de los Hechos miramos a Pedro en su primer discurso después del día de Pentecostés, 3,000 almas viniendo a aceptar la palabra de Dios, hermano. Luego en el segundo discurso, allí en Hechos 4:4, pasaron los días y Pedro dio otro discurso, hermanos, y el versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como
los 5,000. Hermano, si eso no es lo que Jesús le dijo a Pedro, entonces ¿qué es? Yo te daré las llaves del reino. Pedro, hermanos, estaba abriendo, por medio de Pedro, Dios estaba abriendo la puerta a que mucha gente viniera y se arrepintiera y echaran mano de la vida eterna. Los miles se arrepentían a través de Pedro, porque Jesús ya le había dicho, hermanos, cuando recibió aquella revelación divina de parte de Dios. Y luego le sigue diciendo, y todo lo que atares será atado en el cielo. En el libro de los Hechos, allí mismo, hermanos, en el capítulo 3, el versículo 8 dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Hablando de aquel cojo que se ponía en las puertas del templo, hermano, cuando iba Pedro con su compañero a la oración y aquel hombre cojo los vio. Pedro les dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo en el nombre de Jesús, levántate. Lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y entró saltando al templo, hermanos. Jesús ya le había dicho a Pedro, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y por si fuera poco, hermanos, si lee el libro de los Hechos, usted va a ver todo lo que a Pedro se le cumplió. En Hechos capítulo 5, hermanos, allí del 14 al 16, nos habla, hermanos, de que la gente por las calles ponía a los enfermos tirados allí, hermano, para que cuando pasara Pedro, al menos la sombra los tocara y fueran sanados. Mire hasta dónde llegó Pedro por el tener el privilegio de recibir esa revelación divina. Le cambió la vida totalmente a Pedro. Ahora Pedro dejó de ser aquel pescador que Jesús le dijo, con razón le dijo, ahora te voy a hacer pescador de hombres. Ahora aquí lo vemos, en las multitudes entregándose, sirviéndole a Dios. Y ahora Pedro, hermanos, no había enfermo que se resistiera delante de Pedro. Aún con su sombra las enfermedades huían, porque Jesús ya se lo había dicho. Una revelación divina, hermanos, siempre nos va a cambiar la vida, a usted y a mí todavía hoy en estos días. Una revelación divina nos irá haciendo mejores servidores de Dios. Así es que, hermano, busquemos una revelación divina de parte de Dios. Y esa, hermanos, la vamos a recibir buscando de Dios, hermanos. Amén. Venga lo que venga, hermanos, pase lo que pase, hermanos, necesitamos seguir buscando a Dios, hermanos. Y Dios quiera que nos vaya dando revelaciones, que vayan aumentando el deseo de querer servirle más y más, en vez de alejarnos de las cosas de Dios, hermano.